Buenas tardes para todos, o buenos días en el momento que estén viendo el video. Hoy el Señor me ha dado de nuevo la oportunidad de compartir un video, una enseñanza con ustedes. De modo que tomen la Biblia, saquen este tiempito para el Señor, para fortalecer su fe, porque recuerden que desconocer a las Escrituras es desconocer a Cristo. Desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Hoy el Señor me da la oportunidad de nuevo para yo mostrarle un tema que teológicamente se mantiene así en diferentes vocabularios, diciendo que es lo mismo ser católico a ser evangélico, a ser testigo de Jehová o a ser mormón. Mejor dicho, la diferencia de ser católico a todas las demás sectas, ¿sí? Entonces vamos a ver cuál es la diferencia o si es lo mismo o no. Vamos a hablar primero un poquito de historia. La Iglesia Católica nació en el año 33 por nuestro Señor Jesucristo, allá en Mateo 16-18. La Iglesia ha venido desde ese entonces hasta hoy con la misma enseñanza. Los primeros evangélicos, los primeros sectarios, el primero fue Martín Lutero. Todas las sectas o evangélicos, como quieran llamar, testigos de Jehová, mormones, surgieron desde el año 1517 hacia adelante o 1522. En ese promedio, que el primer protestante fue Martín Lutero. Martín Lutero era un sacerdote de la Iglesia Católica, se salió y fundó su iglesia, a él lo excomulgaron. Entonces, él fundó su iglesia. ¿Por qué hay tanta secta? Por esa misma razón. ¿Por qué hizo el seguidor de Martín Lutero? Cuando vio que Martín Lutero ya estaba lleno de plata, de riqueza, dijo, no, pues yo voy a fundar mi iglesia también, y también fundó su iglesia. Así sucesivamente, eso sucedió hasta en Estados Unidos, los mormones, los testigos de Jehová, los adventistas, y entonces ya iban saliendo, pero eso fue desde el año 1522 o de 1517 en adelante empezó Martín Lutero a ir contra la Iglesia Católica. Desde 1500 hacia 1552 o 17 hacia atrás, todos los cristianos eran católicos, toditicos. Todo el que se llamaba ser cristiano era católico, no había más, por ello no existían. Usted pregúntele al pastor quién fundó su iglesia y en qué año, para usted le va a decir de 1517 para atrás, no pasa. Pregúntele cómo se llama el pastor desde el año 1000. Incluso cuando el Papa San Damaso I le dijo al mundo que esta Biblia, estos 73 libros, eran palabra de Dios, fue en el año 382. En el año 382, y no había ninguna secta, ningún pastor diciendo, no, esto sí es palabra de Dios, esto sí, esto no, sentado. Pues recuerden que la Biblia fueron unos libros que, había muchos libros que eran, que se los metían ahí como palabra del Señor, algunos gnósticos. Y habían 24 apocalipsis, había Evangelio de San Mateo, de San Lucas, de San Pedro, de María Magdalena, todas esas cosas habían, y la iglesia determinó que no eran palabras del Señor, por eso no están aquí. Eso fue en el año 382. No había ninguna secta. Como les digo, el primer evangélico sectario fue Martín Lutero. Desde ahí ya agárrense de ir para allá. Eso ya hoy en día, según las estadísticas, cada día se forman entre 5 y 6 sectas. Cogen la Biblia, vamos a predicar, fundan su iglesia y los católicos ignorantes llegan y se van para allá, desconociendo. Entonces vamos a mirar ahora sí, incluso cuando se descubrió en América, no había ningún evangélico, ningún sectario, ningún pastor, solo los sacerdotes y obispos fueron a evangelizar a España. Entonces lean la historia de eso para que ustedes vean. Entonces, ¿cuál es la diferencia de ser católico y ser católico a ser sectario, ser evangélico, como ellos se suelen llamar? Déjenme decirle que los evangélicos dicen
una cosa distinta a lo que la Biblia representa. ¿Cuál es la diferencia? Que los católicos obedecen a la palabra y los evangélicos a lo que ellos se imaginan. O sea, ellos cogen algunos puntos de la Biblia y creen en esto y en esto no. O sea, están creyendo en sus propias ideas. Si usted no cree, no está aquí y cree en algunos puntos de la Biblia, no está creyendo en la palabra del Señor. Está creyendo en sus propias ideas, porque usted tiene que creer todo. Entonces, miren en qué se basan los evangélicos primero, para decir que ellos tienen derecho de fundar iglesia. ¿Por qué ellos dicen que todo el que proclame que Cristo es el Señor sea salvo? Les voy a mostrar, este es el versículo que ellos tienen para decir que todo el que proclame que Cristo es el Señor es salvo. Se lo voy a leer. Romanos, el capítulo 10, versículo 9. Dice, voy a empezar desde el 9. Porque te salvará si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. Según los evangélicos, si usted confiesa que Cristo es el Señor, ya está salvo. No hay nada que hacer ahí, usted ya está salvo. Sí hay que proclamar que Cristo es el Señor. Y eso no quiere decir que te salves. ¿Por qué? Porque les digo, este libro es de Romanos, es una carta de San Pablo que escribió a Roma, porque en ese entonces el emperador le decía a todos los de Roma que tenían que proclamar que él era el Señor, o sea, que él era Dios, el emperador. Entonces todos tenían que proclamar que ese Señor era Dios, el emperador. Entonces la carta va dirigida y ellos le dicen, proclamen que Cristo es el Señor y son salvos. No es que tienen vida eterna. Los evangélicos dicen que proclamen que Cristo es el Señor, te arrepientes y seas salvo. No hay nada más que hacer. Así no es literalmente. Sí hay que proclamar que Cristo es el Señor, pero no quiere decir que seas salvo. Porque si proclamar que Cristo es el Señor, vamos a ver qué dice San Mateo. Entonces, todos los demonios son salvos. Escuchen, si proclamar que Cristo es el Señor, todos los demonios son salvos, todos. Porque si ustedes no lo saben, el demonio, los endemoniados, fueron los primeros en reconocer a Cristo como el Señor. Vamos allá en San Mateo 8, 28. San Mateo 8, 28. Le voy a dar unos versículos nomás porque este tema va de la diferencia de ser católico a ser evangélico. San Mateo 8, 28. 8, 28. Al llegar a la orilla, al otro lado, al llegar a la otra orilla, a la tierra de Gadara, dos endemoniados salieron de entre los sepulcros y vinieron a su encuentro. Eran hombres tan salvajes que nadie se atrevía a pasar por aquel camino y se pusieron a gritar: «No te metas con nosotros, Hijo de Dios». Los demonios le están diciendo al Señor: «No te metas con nosotros, Hijo de Dios». Están proclamando que Cristo es el Señor, que Cristo es Hijo de Dios. Y no solamente ahí, San Lucas también narra a los endemoniados diciendo que Cristo es el Señor. San Lucas 1, 22. San Lucas 1, 22. Escuchen. San Marcos 1.22, 1.22, San Marcos. Vamos a empezar del 22. Su manera de enseñar impresionaba mucho a la gente, porque hablaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Entró en aquella sinagoga un hombre que estaba en poder de un espíritu malo. Estaba predicando y llegó un señor que tenía un espíritu malo. Se puso a gritar: «¿Qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret?». Los demonios proclamando a Jesús, diciendo: «Jesús, ¿qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Ya sé que tú eres el Santo de Dios».
Ya sé que tú eres el Santo de Dios. Son salvos los demonios porque ellos proclaman que Cristo es el Señor. Si usted quiere leer San Lucas 8:27, también van a encontrar. Entonces, proclamar que Cristo es el Señor no es garantía de salvación. No quiere decir que te vas a salvar si proclamas que Cristo es el Señor. La Iglesia Católica dice que sí hay que proclamar que Cristo es el Señor, pero obrar. ¿Por qué? Vea lo que dice la Iglesia Católica. Y vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Por qué decimos que no es salvarse proclamar que Cristo es el Señor? San Mateo 7:21. San Mateo 7:21. San Mateo 7:21 dice. Escuchen. No bastará con decirme Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. No basta con decir que Cristo es el Señor para entrar en el reino de los cielos. Eso no basta. No basta con decirme Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre. Está viendo, esto no es solamente decir que Cristo es el Señor, arrepiente que seas salvo. Tenemos que hacer la voluntad del Señor. ¿Y la voluntad del Señor cuál es? Ahora viene cuál es la voluntad del Señor. Está la confesión, ahí en mi canal está el video de la confesión, ahí está, es la voluntad del Señor. La Eucaristía es la voluntad del Señor, la acción de gracia. E incluso ahora voy a hacer un video sobre la Eucaristía. El purgatorio también es la voluntad del Señor. Recuerden que el purgatorio es obra de la misericordia del Señor. Entonces, proclamar que Cristo es el Señor no es garantía de salvación. Dicen los hermanos separados que sí. La Biblia dice que no. No todo el que lo llamen a uno Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Escuche, el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Versículo 22. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. Lo que hacen los evangélicos, hablan del Señor, expulsan muchos milagros. Entonces yo les diré claramente, nunca los conocí. Aléjense de mí ustedes que hacen el mal. Porque si proclamaban que Cristo es el Señor, Jesús les dice que aléjense de mí, hacedores del mal. Porque no hacían la voluntad del Padre. La voluntad no es solamente que proclamemos que Cristo es el Señor, porque recuerde que Isaías 29:13 lo que dice, esta gente con sus labios me honra, pero con sus corazones me desechan. Si uno escucha estas palabras mías, escuche, versículo 24, si uno escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, dirán de aquel, aquí tienen a un hombre sabio y prudente, que edificó su casa sobre roca, cayó la lluvia y desboronaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra esa casa, pero la casa no se derrumbó. Eso es para personas que proclaman que Cristo es el Señor y hacen la voluntad del Padre. Vean lo que pasa con proclaman que Cristo es el Señor y no hacen la voluntad. Arrojaron aquella casa y la casa no se derrumbó, porque tenía los cimientos sobre roca. Pero dirán del que huye estas palabras mías y no las pone en práctica, aquí tienen a un tonto que construyó su casa sobre arena, cayó la lluvia, desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra esa casa. La casa se derrumbó y todo fue una gran desgracia. Eso es la persona que solamente proclaman que Cristo es el Señor y ya. Por eso es que San Lucas, capítulo 6, versículo 46, dice, 6:46 dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Eso mantienen llamando al Señor, que proclaman que Cristo es el Señor, y ¿por qué no hacen lo que les digo? Vamos a otra parte. Vamos ahora a mirar a Santiago capítulo 14, Santiago 2:14.
para que ustedes vean la diferencia de ser evangélico a ser católico. Es una gran diferencia. Nunca digan que es lo mismo porque proclaman que Cristo es el Señor y ya. No se deben engañar, por favor. Escuche, hermano, si uno dice que tiene fe, recuerden que estamos en Santiago 2:14. Hermano, si uno dice que tiene fe, pero no la tiene con obra, ¿de qué le sirve? ¿Acaso lo salvará esa fe? Esa fe no solo te salvará. Escuche, si un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse ni con qué comer, y ustedes le dicen que les vaya bien, caliéntense y aliméntense sin darle lo necesario para el cuerpo, ¿de qué les sirve eso? ¿Está viendo? Esto no es proclamar que Cristo es el Señor, eso se llama obra de caridad, darle al que lo necesita. O sea, si usted viene a alguien que necesita algo, y usted como le va a decir, no, que le vaya bien, que ojalá lo consiga, y usted teniéndolo ahí y no se lo da, ¿dónde está tu obra? Si crees que Cristo es el Señor, si proclamas que Cristo es el Señor. Dice, versículo 17, lo mismo ocurre con la fe. Si no produce obras, si no produce obras, es que está muerta. Y será fácil decirle a uno, tiene fe, pero yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin obra, y yo te muestro mi fe a través de mis obras. O sea, la fe nos lleva a obrar. La fe nos lleva a obrar de acuerdo a la fe que nosotros obramos. A través de mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Pues bien, pero eso lo creen también los demonios. Ustedes ya saben, yo ahorita les mostré que los demonios también creen en el Señor, creen que Cristo es el Señor. Si los evangélicos creen que Cristo es el Señor, eso está bien, que Cristo es el Señor está bien, pero los demonios creen y tiemblan. También creen igualito que nosotros. Y tiemblan. Será necesario demostrarte si no sabes todavía que la fe sin obra no tiene sentido. La fe sin obra no tiene sentido. Abraham, nuestro padre, no fue reconocido por justo por sus obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Ya ves que la fe acompaña con las obras y por las obras su fe llegó a su madurez. Esto es lo que recuerda la Escritura. Allá en Génesis lo pueden leer 15:6. Abraham creyó en Dios y por eso fue reconocido justo y fue llamado amigo de Dios porque obró de acuerdo a su fe. Entiendan pues que uno llega a ser justo a través de las obras y no solo por la fe. Uno no llega a ser justo solamente por la fe. No. A través de las obras, a través de las obras, dice Santiago. Entiendan pues que uno no llega a ser justo a través de las obras y no solo por la fe. Entonces, aquí le tumba esa vaina a los hermanos separados que dicen que el que crean que Cristo es el Señor y arrepiente y sea salvo. Esto no es así. Nosotros no podemos reconocer, incluso San Pablo allá en Gálatas 2:1. San Pablo fue un predicador y no se sentía salvo solamente porque predicaba al Señor, porque predicaba. Él tuvo que ir a la iglesia a ver todo, él le predicaba, si iba conforme a la doctrina. Escuchen. Hace 14 años subí de nuevo a Jerusalén con Bernabé, llevando a Tito con nosotros. Siguiendo una revelación, fui para exponerles el evangelio que anuncio a los paganos. Me entrevisté con los dirigentes en una reunión privada. San Pablo llevaba 14 años predicando el evangelio, 14 años. Y hizo una reunión en privado con todos los dirigentes de la iglesia, con todos los apóstoles, a decirle todo lo que él predicaba a los paganos. O sea, él les fue a mostrar, a decirle a los paganos, a los apóstoles, qué era lo que él estaba haciendo a los paganos desde hace 14 años, en privado. Voy a repetirlo desde 2. Siguiendo una revelación, fui para exponerles el evangelio que anuncio a los paganos.
Me entrevisté con los dirigentes en una reunión en privada, no sea que estuviese haciendo o hubiera hecho algo que no sirve. San Pablo se tuvo que entrevistar con todos los dirigentes de la iglesia a ver si había hecho algo que no servía. Si los apóstoles le hubieran dicho, no, San Pablo, usted está muy equivocado, esto no es así, el evangelio que él había predicado era algo que no servía. No todo el que lo llame Señor, Señor, entra en el reino de los cielos. Bueno, dicen los hermanos separados, no, uno no se puede confesar ante un hombre. Lo que nosotros tenemos que saber si es la doctrina de Cristo. Porque recuerde que San Juan 7:16 dice, mi doctrina no es de este mundo, la doctrina del Señor no es de este mundo. Incluso Romanos capítulo 17, 16, 15, 17, Romanos 15. Romanos 15. Romanos 16, 17. Hermanos, les ruego que tengan cuidado de esa gente que provoca divisiones y dificultades saliéndose de la doctrina que hemos aprendido. Escuchen, aléjense de esa gente que va causando divisiones entre ustedes. Donde llegan los evangélicos, los testigos de Jehová, los mormones, hay divisiones en la familia. Cogen a uno y ese uno ya empieza a tener discusiones con el otro y empiezan a tener discusiones y dificultades entre la familia. Y San Pablo dice, hermano, les ruego que no tengan cuidado de esa gente que va provocando divisiones entre ustedes, saliéndose de la doctrina que han aprendido. Aléjense de ellos. Esas personas no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios estómagos. Esas personas no sirven a Cristo. Imagínense, la Eucaristía. Para los evangélicos la Eucaristía es Satanás. Para los evangélicos, usted le dice a los evangélicos, la Eucaristía es Satanás. Y para los católicos la Eucaristía es acción de gracia, significa el cuerpo real de Cristo. Y se lo voy a mostrar con la Biblia para que ustedes vean que no es lo mismo ser católico a ser evangélico. Una diferencia muy grande porque nosotros creemos en la palabra del Señor y obramos de acuerdo a la palabra del Señor según dicen las Escrituras. Vamos a mirar incluso el tema de la Eucaristía. Los testigos de Jehová dicen que eso es un pan, ¿no? E incluso los evangélicos dicen que eso es simbólico, que Cristo no está en la Eucaristía. Así dicen todos ellos. Vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a empezar en Levítico, en el Antiguo Testamento, para ver qué era la Eucaristía. Levítico 7:11. Escuchen. Levítico 7:11. Esta es la ley del sacrificio de común unión que se ofrece a Yahvé. Sacrificio de común unión, o sea, es el sacrificio que nosotros vamos a tener común unión con Dios. Es un sacrificio que vamos a tener común unión con Dios. Por eso ustedes cuando hacen la primera común unión, es la primera vez que van a comer ese sacrificio de comunión con Dios. Por eso se llama primera común unión. Entonces, el sacrificio de común unión que se ofrece a Yahvé se ofrece en acción de gracia. Por eso la Eucaristía significa acción de gracia. Lo acompañan panes sin levadura, amasadas con aceite, tortas sin levaduras, untadas con aceite, flor de harina amasada y embebidas en aceite. Esta ofrenda se añadirá a los buñuelos de la masa fermentada y a lo que se ofrece como sacrificio de común unión para dar gracia. Por eso se llama sacrificio de común unión, acción de gracia. De cada uno de esas ofrendas se apartará la porción de Yahvé, y será el sacerdote que derrame la sangre de las víctimas de comunión. Por eso ustedes ven que el sacerdote, este es el cuerpo y la sangre, sacrificio, cuerpo y sangre de común unión, y es el sacerdote que hace eso. Ya saben que es aceite, harina fermentada.
Vamos a ver si es verdad que Cristo está ahí. Vamos a empezar a leer en San Juan, capítulo 6. San Juan 6, empecemos de 48. San Juan 6, 48. Empecemos de 35. San Juan 6, 35 para verlo desde más atrás. Ustedes léanselo desde más atrás. Incluso lean desde el versículo 6 para que ustedes vean que es la multiplicación de los panes que Jesús había hecho y la gente empezó a seguirlo porque le había dado de comer a ellos. Yo voy a empezar del 35, pero ustedes piensen desde el 6 y para que entiendan. Yo para el video me quedé más corto. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Y el que cree en mí nunca tendrá sed. Mire que Jesús le está diciendo, el que viene a él nunca tendrá hambre. Y el que cree en él nunca tendrá sed. Pero no ha dicho cuál es su pan. Él dice, yo soy el pan yo soy el pan de vida. Pero no ha dicho cuál es su pan. Vamos a seguir leyendo. Sin embargo, como ya lo dije, ustedes se niegan a creer, aún después de haber visto todo lo que el Padre me ha dado. Vendrá a mí, y yo no rechazaré al que venga a mí, porque yo he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y la voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. Si esta es la decisión de mi Padre, toda persona que al contemplar al Hijo crea en él tendrá vida eterna. Miren que siempre va diciendo tenemos que contemplar al Hijo y crean que en él, pero Jesús no nos ha dicho en qué es lo que tenemos que creer todavía. Y crean y tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el último día. Los judíos murmuraban entre sí. Porque Jesús había dicho, yo soy el pan que he bajado del cielo. Vea, los judíos están murmurando porque Jesús acá en el versículo 35 había dicho que él era el pan que había bajado del cielo, el pan que había bajado del cielo. Pero Jesús no le ha dicho cuál es ese pan, no le ha dicho. Él le ha dicho solamente que él es, pero no le ha dicho qué más. Que yo soy el pan que he bajado del cielo. O sea, los judíos estaban murmurando por eso. Y decían, ¿cómo conocemos a su padre y a su madre? No es cierto. Él no es sino Jesús, el hijo de José. ¿Cómo puede decir que ha bajado del cielo? No tenían el pote cerrado. Tenían el pote cerrado porque estaban pensando en lo terrenal, que José, el papá de Jesús. Jesús le contestó, no murmuren entre ustedes. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas, serán enseñados por Dios, y es así como viene a mí toda persona que ha escuchado al Padre y ha recibido su enseñanza. De esa manera vamos a Cristo. Ellos todavía no han dicho, Jesús todavía no ha dicho cuál es el pan de él. Pues por supuesto que nadie ha visto al Padre, solo aquel que ha venido de Dios. O sea, Jesús está diciendo que Él es Dios, que sean todos enseñados por Dios. ¿Quién le está enseñando? Él mismo. Entonces Jesús le está diciendo que Él es Dios y que viene de Dios. Solo aquel que ha venido de Dios ha visto al Padre. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Otra vez dice el que cree que Él es el pan, pero todavía no he dicho cuál es su pan. Yo soy el pan, yo soy el pan de vida. Ahora le está diciendo que Él es el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí tienen el pan que ha bajado del cielo para que lo coman y ya no mueran. Ahora ya Jesús te está diciendo que hay que comer ese pan, pero no ha dicho qué es, porque los judíos están pensando que están criticando el discurso. Escuche, 51. Yo soy el pan vivo que he bajado del cielo. Recuerde que los está diciendo que la voluntad de Dios es que creamos en eso,
escuchen, yo soy el pan vivo que he bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne. Ahora sí ya los dijo cuál era su carne, cuál era el pan. El pan que hay que comer es su carne. Pero ¿cuál carne? Si a eso cómo lo vamos a comer. Vamos a seguir, vamos a repetirlo y a seguir. El que come este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne. En la Biblia los hermanos separados le han puesto simboliza mi carne, pero ahí dice es mi carne. Y la daré por la vida del mundo. Y ustedes saben dónde Él dio su carne, se la voy a mostrar. Empecemos de San Lucas. Vamos ahí en San Juan 6:51. Vamos a buscar cuál es la carne, que Él dice que hay que comer su carne. Pero vamos a mirar cuál, en qué momento y dónde la dejó. San Lucas 22:14. San Lucas 22:14, ya atrásito. San Lucas 22:14. Llegada la hora, Jesús se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo: yo tenía gran deseo de comer estas Pascuas con ustedes antes de padecer, porque les digo que ya no volveré a comer hasta que sea la nueva y perfecta Pascua en el cielo. O sea, eso es que va a haber otra vez, van a comer esa Pascua en el cielo. Jesús, aceptando una copa, dio gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Después tomó el pan y dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo. Recuerden que acá decía que yo soy el pan. Y escuchen lo que está diciendo acá, vea, versículo 6:48, San Juan 6:48. Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Yo soy el pan que bajo del cielo. Y acá les dice, versículo del 19. Después tomó el pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Bueno, nosotros entregamos al cuerpo de Cristo. Recuerden que Él murió por nosotros. Y Jesús está diciendo que ese pan es el cuerpo de Él. Él está diciendo que es el cuerpo de Él ahí. Voy a seguir acá en San Lucas. Este es mi cuerpo que ha sido entregado por ustedes. Por eso el sacerdote toma el pan. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo dice San Juan 1:29. Entonces dice, hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo: esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Ustedes recuerdan que Jesús está diciendo que tenemos que creer en Él, y está diciendo, aquí se está quedando el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso es pan y es vino, porque acá está diciendo: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Vamos entonces acá, ya sabemos que Jesús ha dicho que esa hostia es Él, ahí está quedando, y la sangre es el vino. Vamos de nuevo, empecemos. Yo soy el pan de vida. Sus antepasados, estamos en San Juan 6:48. Yo soy el pan de vida. Tus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí tienen el pan que ha bajado del cielo, para que lo coman y no mueran. Yo soy el pan vivo que he bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, el que dio allá en San Lucas 22:19. Y la daré para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí: ¿cómo puede darnos a comer su carne? Ya volvían otra vez a los judíos, se les cerró el pote, porque le está diciendo que ya les había dicho que está en la Eucaristía, el pan vivo del cielo, que esa es su carne y esa es su sangre. Y los judíos discutían entre sí porque pensaban que tenían que comer el cuerpo físico de Cristo, o sea, que tenían que comérselo a Él en la carne. Pero si ya les había dicho que tenían que comer ese pan, que Él estaba quedando ahí. ¿Cómo puede darnos a comer su carne? Jesús les dijo: en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre, ni beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. ¿Están escuchando?
Es que esto no es ser católico o ser protestante, no es lo mismo. Usted le pregunta a los hermanos separados que Cristo está en la Eucaristía, que si es verdad esto, yo le digo que no, que es simbólico. Es lo mismo. Nosotros tenemos vida estando, Jesús está presente y vivo en la Eucaristía. Ellos dicen que no. Voy a repetir. Los judíos discutían entre sí. ¿Cómo puede darnos a comer su carne? Jesús les dijo, en verdad les digo, oiga, no estaba Jesús de recocha. En verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Por eso la Eucaristía, Cristo está presente en la Eucaristía. El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Tenemos que comer esa carne que Él dijo en la Eucaristía. Este pan es mi carne, ese que tenemos que comer, lo hace el sacerdote. Este es el cuerpo de Cristo. Versículo 55. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Por eso es común unión. Ustedes recuerdan que allá en Levítico 7:11 decía que sacrificio de común unión era para permanecer en Cristo en común unión. Ahora es permanecer en Cristo, es tener común unión con Él. Vamos a repetirlo. Mi carne es verdadera bebida, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que es vida me envió, yo vivo por el Padre. Así quien come vivirá por mí. El que come ese pan vive con Cristo. Por eso sacrificio de comunión por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo para que lo coman. El de vuestros antepasados que comieron y pero no como el de vuestros antepasados que comieron y después murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Oye, el que come de ese pan vivirá para siempre. Este no es lo mismo ser católico. Yo voy a hacer de 3 partes. Porque tengo que explicar la diferencia de ser católico en todos los términos, de ser católico a ser evangélico. Esta es la primera parte. Voy a empezar con el tema de la Eucaristía, después el tema de la confesión. El tema de la confesión lo tienen ahí en mis videos. Busquen ahí el Vigi y ahí en los videos está el tema de la confesión y vean la diferencia de ser católico a ser evangélico. El tema de la cruz de Cristo también, ahí está. Ahí miran la diferencia de ser católico a ser evangélico. Los demás los voy a ir dando parte por parte para que el video no me quede tan largo. Hoy empecemos en el tema de la Eucaristía, la historia y la Eucaristía. En esos días voy a subir el tema de la confesión, el tema del anticristo, todo lo que es la diferencia lo voy a hacer entre evangélicos y católicos. ¿Listo? Bueno, vamos al versículo 59. Así habló Jesús en Cafarnaúm, enseñando en las sinagogas. Al escucharlo, cierto número de discípulos de Jesús dijeron: este lenguaje es muy duro, ¿quién podrá escucharlo? Lo mismo, es lo que está pasando ahorita. ¿Quién podrá escuchar ese lenguaje? ¿Quién se puede imaginar que Jesús está presente en la Eucaristía? Por eso se llama sagrario, donde guardan la hostia. Sagrario, es algo sagrado, porque ahí está Cristo en la Eucaristía. Jesús se dio cuenta de que sus discípulos criticaban su discurso y les dijo: ¿les desconcierta lo que he dicho? Como hoy en día la gente no cree que Cristo está en la Eucaristía. Jesús les dice: ¿les desconcierta lo que les digo? ¿Qué será entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir al lugar donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Escuchen este lenguaje para que lo entendamos. El Espíritu es el que da vida. La carne no sirve para nada. Escuche, la carne no sirve. El Espíritu es el que da la vida. Hasta ahorita se ve como la carne, él ha dicho, no sirve para nada. Pero vea lo que dice: las palabras que les he dicho son espíritu y son vida. Por eso te dice que es vida
eterna tiene el que come su pan. Por la palabra que él acabó de decir, empieza desde el versículo 50, son palabras y son vida. Voy al versículo 63 ya. Son espíritu y son vida. O sea que esas palabras que Jesús ha dicho son espíritu y son vida. Y tenemos que comer para tener vida eterna. Pero hay entre ustedes algunos que no creen. Como hoy en día los evangélicos no creen que Cristo está en la Eucaristía. Los evangélicos no creen que Cristo está presente en la Eucaristía porque no creen en Él. Los evangélicos creen en Cristo pero no le creen a Cristo. Creer en Cristo es creer que Cristo es el Mesías, que Cristo es el Señor. Creerle a Cristo es creer en todo lo que Él dijo que teníamos que hacer y en su enseñanza, así como esta. Y que les voy a ir mostrando todo el purgatorio también, todo la voy enseñando. Porque Jesús sabía desde el principio, hay algunos, pero hay entre ustedes algunos que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quién iban a entregar. Y agregó, como he dicho antes, nadie puede venir a mí si no lo atrae del Padre. A partir de entonces muchos de sus discípulos se devolvieron atrás y dejaron de seguirlo. Oiga, no creyeron que Jesús estaba ahí en ese pan, que tenían que comérselo y se fueron. Hoy en día los hermanos separados, los evangélicos, no, Cristo no está en la Eucaristía, yo me voy para allá para los evangélicos, porque allá sí está Cristo, allá sí, y no, ni siquiera aparece en la Biblia, allá sí está Cristo, por allá hablan bonito. Y vea, hay católicos que viven allá porque allá proclaman el evangelio bonito. Porque piensan que proclamando el evangelio van a tener vida eterna. Jesús les está diciendo aquí cómo van a tener vida eterna y muchos se van. Hoy en día los católicos se van a recibir culto de los hermanos separados sin saberlo, ni siquiera le están entregando al Mesías, a Jesús. Y se van. A partir de entonces muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo. Se van, no reconocen a Cristo en la Eucaristía, no reconocen que en Cristo está presente y se van a buscar a otro que sí les dé a Cristo de una manera como ellos se lo presentan. Jesús preguntó a los 12, ¿quieren marcharse también ustedes? Jesús no estaba de juego. Es que aquí Él les había dicho que crean. Y no creyeron, que se vayan. Y si se van a quedar, que se queden pero con fe. Y vea que se fueron todos, quedaron los 12. Y si esto fuera una recocha, Jesús le había dicho, vengan, esto es una broma, esto es breve, solamente era para que se desconciertaran. Pero se fueron. Jesús preguntó a los 12, ¿quieren marcharse también ustedes? Pues a los 12 discípulos, pues los demás ya todos habían ido y no creían que Jesús estaba en la Eucaristía. Rechazaban el discurso como hoy en día los hermanos separados no creen en eso. Jesús le pregunta a los 12, ¿quieren irse también ustedes? Pedro le contestó, ¿a quién iremos, Señor? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿Para dónde vamos nosotros? Vamos a buscar a un pastor igual que uno que no sabe ni quién le enseñó a él eso. No sabe nada. Como yo coger la Biblia ahorita, yo me puedo proclamar pastor ya. Yo me puedo proclamar pastor según las enseñanzas de ellos. Pero viene que yo no lo hago porque es que yo no tengo para dónde más ir. ¿Para dónde voy, Señor, si tú tienes palabras de vida eterna? Si Él ya había dicho acá en el versículo 63, el Espíritu es el que da la vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que yo les he dicho son espíritu y son vida. Yo no tengo más nada que hacer y no creer. Si algún día muero, aquí yo tengo el Señor, aquí en la Escritura dice que el que come su carne y bebe su sangre tiene vida eterna, y por eso, por fe, y porque es palabra suya, yo la como, y por fe. De modo que usted no me puede decir ahora que usted no está aquí. Incluso San Pablo no conoció a Jesucristo, por si ustedes no lo saben. San Pablo estaba presente en la muerte de San Esteban en Hechos de los Apóstoles capítulo 9, versículo 1. Y San Pablo no conoció a Jesucristo, fue por medio de una revelación. Y él, San Pablo, escribió la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios 11:23. Y vea lo que dice. Vea lo que dice. Yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido.
O sea, San Pablo recibió y lo va transmitiendo. Lo recibió del Señor y lo va transmitiendo. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Que iba a ser entregado, tomó pan. Y después de dar gracia, lo partió diciendo: esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. El pan que él estaba diciendo, él estaba ahí está presente, católico. Van a la misa, van a comulgar y no están reconociendo a Cristo en la Eucaristía. Cristo está presente ahí. San Pablo está repitiendo cosas que no estaba cuando Jesús estaba en la última cena. San Pablo no es de los 12. San Pablo se agregó después de la revelación. Recuerde, San Pablo no estaba en la última cena. Y él recibió del Señor, y a mí me lo transmito. Que el Señor, cuando fue entregado, tomó pan. Dando gracias, lo partió y lo entregó diciendo: hagan esto en memoria mía. Este es mi cuerpo, hagan esto en memoria mía. Bueno, voy a repetirlo del versículo 24. Después de dar gracias, lo partió diciendo: esto es mi cuerpo, el que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Hagan esto, repitan, no vayan a cambiar nada, hagan esto en memoria del Señor. De igual manera, tomando la copa, después de haber cenado, dijo: esta es la copa de la nueva alianza en mi sangre. Esa copa, ese vino, él tomó ahí, él dijo: esto es mi sangre. ¿Recuerden cuando convirtió el agua en vino? Significa esto: allá convirtió el agua en vino. Ahora el vino lo está convirtiendo en su sangre. De allá viene eso. El agua la convirtió en vino. Y ahora el vino lo está convirtiendo en su sangre. Todas las veces que háganlo en memoria mía. Todas las veces hay que hacerlo, todas las veces. Y en memoria del Señor. Fíjense bien cada vez que coman de este pan. Oiga, fíjense, católicos, cada vez que coman de este pan. Fíjense que coman de este pan y beban de esta copa. Fíjense bien cada vez que coman de este pan y beban de esta copa. Están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Cada vez que ustedes comen de ese pan, esa Eucaristía, y beben la sangre, el vino, ustedes están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Esto no es un juego. Versículo 27. Por tanto, el que come del pan o bebe la copa del Señor indignamente peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. El que come indignamente o bebe de esa copa indignamente peca no contra el pan ni contra el vino. Usted el día que comen ese pan y ese vino indignamente, ustedes no están pecando contra el pan y contra el vino. Están pecando contra el cuerpo del Señor. Y lo voy a repetir. Por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Porque es que esto no es un juego. Ya yo estaba ahí y San Pablo lo está repitiendo. ¿Qué es indignamente? Que usted no reconozca que Cristo está ahí. Usted le dio un pedazo de pan, llegó raro, lo comió y listo. Oigas, comulgan, tienen a Cristo ahí y incluso ponen a hablar. Hoy es el momento de comunión. Es ahí el momento de la comunión con el Señor. Reciban al Señor y digan: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice el sacerdote. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Dichosos los que tienen han hecho la primera comunión, han hecho la confirmación y ya pueden recibir el cuerpo de Cristo. Dichosos ustedes y nosotros que estamos ya preparados y comiendo el cuerpo y la sangre de Cristo, porque las personas que recuerden que las personas que viven juntadas no pueden comer de ese pan, no pueden beber de esa, o sea, por eso dice: dichosos los invitados a la cena del Señor, dichosos los que están en matrimonio, dichosos los que no están juntados, dichosos los solteros que van a recibir el cuerpo de Cristo. El día que usted coma ese pan indignamente, usted no está pecando contra el pan ni contra el vino, está pecando contra el cuerpo de Cristo. Vamos al versículo 28.
Cada uno pues examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber la copa. Examinarse los pecados que ha cometido, si tienes enemigos, si vienes de discutir con alguien, si has cometido adulterio, fornicación, todo eso. Eso es para reconocer eso. Por eso es bueno ahora ser soltero, es bueno confesarse, es bueno. Hay que examinarse antes de ustedes ir a comer ese pan. Examínense, porque si ustedes llegan al altar a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo sin haberse examinado, y ustedes reconocen, no, es verdad, yo no puedo hacer esto porque he cometido errores, recuerden que hay pecados que ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No quiere decir que no lo puedan ir a comer. Eso es para que ustedes ahí hablen con él, le pidan perdón por sus pecados y se confiesen después ante el sacerdote. Lo pueden hacer de esa manera. Reciban el cuerpo de Cristo, pídanle perdón ahí en comunión y después se confiesan. Porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el remedio, pues, para ser más claro. Vamos al versículo 29. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación. Su propia condenación. Si ustedes no reconocen a Cristo ahí, si ustedes no reconocen a Cristo en la Eucaristía, están bebiendo y comiendo para su condenación. Ahora ustedes me van a decir que es lo mismo decir que Cristo está en la Eucaristía como los hermanos separados que dicen en Cristo que eso es un mero pan. Los testigos de Jehová, los adventistas dicen que eso es Satanás. Ellos dicen que la Eucaristía es Satanás, que el pan de vida y el cáliz de salvación es Satanás. Los testigos de Jehová no creen en eso. Ninguna secta tiene esas cosas. Y ustedes van a decir que es lo mismo reconocer a Cristo en la Eucaristía que nomás proclamar allá y ya tienen salvación. Así la Biblia no representa las cosas, hermano. Pongámonos firmes en la fe, fortalezcámonos. Hoy en día llega un hermano separado y le muestra un versículo en la Biblia y para allá se va toda la familia. ¿Dónde están católicos, hombre? De conocer la Escritura, de conocer a Cristo. Cualquiera viene a predicarle a Cristo de una manera y para allá se van todos. Estudien la Biblia. A pesar de leerla hay que estudiarla porque si solamente la lee quizás te pueda perder. Vamos a seguir. El que come y bebe indignamente y come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo. Voy a repetirlo más suave. Me gustó el final. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo. Si ustedes no reconocen el cuerpo, ustedes están bebiendo y están comiendo para su condenación. Esto no es un juego, la Eucaristía. Jesús estaba ahí y nosotros tenemos fe y esperanza de que Él dijo que estaba ahí. Y no hay un versículo que contradiga esto que Jesús ha dicho. No hay ni uno que contradiga que Jesús no está presente en la Eucaristía. Reconozcan a Cristo en la Eucaristía, porque si no están pecando contra el cuerpo de Cristo. No están pecando contra el pan, lo acaba de decir, y usted quién lo repite. Están pecando contra el cuerpo de Cristo. Bueno, por su cuerpo. Y por esta razón varios de ustedes están enfermos y débiles. Algunos han muerto. Recuerde, él hizo Satanás cuando el Señor le dijo, el que me va a traicionar es el que moje su pan en la misma copa. Porque Judas no reconocía a Cristo. Por eso apenas tomó el pan, que Cristo lo mojó en su copa, le entró Satanás y no vio qué hizo él, se fue a matar por no reconocer a Cristo. Es lo mismo que pasa con nosotros. No vayan a pensar que Satanás se fue de ahí y dijo, no, pues ya estoy libre. Él pecó contra el cuerpo y la sangre de Cristo por no haber reconocido a Cristo en la Eucaristía. Y vea que dice, por eso muchos están débiles y enfermos, por no reconocer el cuerpo de Cristo. Muchos han muerto también, por eso Judas se fue a colgar allá, murió, por no reconocer a Cristo ahí en la Eucaristía. Si nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero si el Señor nos juzga, nos corrige para que no seamos condenados al mundo. En resumen, hermano, versículo 33. En resumen, no hay más.
Cuando se reúnan para la cena, espérense unos a otros. Por eso usted ve siempre a la misma, después de todo, la misa, el sacerdote hace la fila y vamos recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo. Si alguien, espérense unos a otros. Y si alguien tiene hambre, que coma en su casa, pero no se reúnan para ser condenados. Lo demás se lo diré cuando vaya. Voy a repetirlo. Si alguien tiene hambre, que coma en su casa, pero no se reúnan para ser condenados. Esto no es una recocha. No se reúnan para ir a decir allá que Cristo es una Eucaristía. Lo demás lo dispondré cuando vaya. Esto no es recocha. Incluso miren que los apóstoles, léanse todo el primer versículo de Hechos de los Apóstoles. Ellos se reunían todos los días para la fracción del pan. Todos los días, desde el primer versículo de Hechos de los Apóstoles hacia adelante hasta el 2 al 3, habla que ellos se reunían para la fracción del pan. Pero ustedes van a leer eso después. Pero yo ya me han hecho los apóstoles, San Lucas, Hechos de los Apóstoles 24:14. 24:14. Perdón, es Lucas 24:14. Lucas 24:14. Yo creo que es Lucas. Vamos a ver si es Lucas, pues Hechos no es. Lucas 24:14. Lucas 24:14. Sí. Empezamos desde el 13. Lucas 24:13. Escuchen. En aquel mismo día, 2 de sus discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que está a unos kilómetros de Jerusalén, e iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos. Jesús se les apareció. Están hablando de la resurrección. Si usted quiere leer desde el versículo anterior de la muerte de Jesucristo, están hablando de la resurrección. Y se puso a hablar con ellos. Pero algo les impedía, algo impedía que sus ojos lo reconocieran. No lo reconocían. Algo les tapaba la mente, algo les tapaba la vista. Él les dijo: ¿de qué van discutiendo por el camino? Jesús le está preguntando. Se detuvieron y parecían muy desanimados. Parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó: ¿cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí estos días? La muerte del Señor. Están hablando de la muerte del Señor. ¿Qué pasó?, le preguntó. Le contestaron: todo el asunto de Jesús Nazareno. Era el mismo, pero algo le estaba impidiendo ver. Era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero nuestros sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él, lo hicieron condenar a muerte y clavarlo en la cruz. Nosotros pensábamos que él sería el que iba a liberar a Israel. Sea que sea, ya van 2 días desde que se sucedieron estas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestros grupos nos han inquietado porque fueron muy de la mañana al sepulcro y al no hallar su cuerpo, volvieron hablando de una aparición del ángel que les decía que estaba vivo. Algunos de los nuestros
Fueron al sepulcro y hallaron todo como había dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. O sea, le están diciendo, le están contando a Jesús todo lo que había pasado, María Magdalena y María, que habían ido para allá. Y ellos le están contando a Jesús todo lo que está pasando y lo que el ángel les había dicho. Entonces les dijo, qué poca, vamos al versículo 25. Entonces les dijo, qué poco entienden ustedes y tan lentos son sus corazones para creer. Recuerden que allá teníamos que creer. Ahora, y le está diciendo, qué tan lentos son nuestros corazones para creer. Todo lo que anunciaron los profetas no tenía que ser así, y que el Mesías pareciera para entrar en su gloria, y los interpretó lo que decía de él todas las escrituras, comenzando desde Moisés, siguiendo por los profetas. Al llegar cerca del pueblo que iban, hizo como que quería seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros. Escuche, él se iba a quedar y ellos le dicen, quédate con nosotros. Ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró pues para quedarse con ellos. Escuche, entró para quedarse con ellos. O sea que si se va, no entró. Escuche, entró para quedarse con ellos. Y mientras estaba en la cena, en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció, quedó en la hostia, quedó ahí. Recuerden que él entró para quedarse. Y cuando él cogió el pan lo fraccionó, o sea, dijo, mientras estaba en la mesa, tomó el pan, pronunció la bendición, o sea, dio la acción de gracia, y ahí lo reconoció en la Eucaristía, lo reconocieron. Se le abrieron los ojos y lo reconocieron. Entonces se dijeron unos a otros, no sentíamos arder nuestros corazones cuando nos hablaban en el camino. O sea, se dieron de cuenta de eso, está en la Eucaristía. Y voy a pasarme acá al versículo ya 41. Al versículo 41. Y como no acababan de creer por su gran alegría, y como no acababan de creerlo por su gran alegría y seguían maravillados, les dijo, ¿tienen aquí algo que comer? Ellos entonces le ofrecieron un pedazo de pescado asado y una porción de miel. Lo tomó y lo comió con ellos. Jesús les dijo, todo esto se había dicho cuando estaba todavía con ustedes, tenían que cumplirse. Imaginen en el versículo 36, en el versículo desde 36 en adelante, 32, empiezan ellos a decirle que Jesús está en la Eucaristía. O sea, ellos empezaron a reconocerlo. Ustedes léanse todo, que se lo vayan a descargar, y léanlo todo y comprenderán que ellos reconocieron a Jesús en la Eucaristía. Y todo el hecho de los apóstoles, del capítulo 1